y este y todos los miércoles una nueva entrega de Psique, el espacio de las ciencias del comportamiento aquí en CME Online. Con ustedes, el psicólogo David Cortés, quien emite desde Medellín, Colombia. Necesidades básicas del ser humano. Es innegable que el ser humano experimenta procesos psicológicos y sociológicos que determinan las características comportamentales individuales y grupales, el modo en que tiene lugar la interacción social y la forma en la cual funciona la sociedad. También es preciso admitir que la prescripción es recíproca. Estos procesos sociales determinan las características de la psicología humana. La sociedad es un inmenso y dinámico haber de comportamientos, necesidades, normas, expectativas, exigencias y aportes del individuo y de los grupos al ambiente, al funcionamiento y a la estructura social. El contexto macro, es decir, la sociedad, posee con los elementos humanos individuales y grupales relaciones dinámicas, cambiantes y continuas de influencias mutuas. Tales influencias dependen de la composición de la estructura social y de los mecanismos que la definen, así como de las características de los agentes interactuantes y del contexto de interacción. Desde el nacimiento, los seres humanos formamos parte de numerosas comunidades, agrupaciones humanas utilitarias. Funcionamos como personas en colectividades dispuestas en instituciones sociales que han contribuido a conformar nuestra personalidad, creencias y actitudes. Nacemos al interior de una familia. En la infancia formamos parte del colegio. En la vida adulta pertenecemos a equipos de trabajo, poseemos amigos, nos inscribimos en asociaciones deportivas, académicas, religiosas, políticas, etc. Todo este conjunto de instituciones y fenómenos es la sociedad, la cual, más que una aglomeración informe, es un mecanismo, y todos los estamentos de la sociedad, todas las condiciones y los factores sociales, ejercen una gran influencia sobre las personas. Al interior del dinamismo social ejercemos roles, poseemos cometidos y desarrollamos competencias supeditadas a diversos factores como los objetivos individuales, el género, la edad, las tradiciones y la cultura, la nacionalidad y muchos otros. Todos estos elementos desempeñan el papel de definir para la persona una determinada visión del mundo, condicionar la forma en que somos percibidos o tratados por los demás y generar exigencias y necesidades. Concepto de necesidad. Para Maslow, 1975, la necesidad humana no puede ser independiente de la persona, y ésta no puede estar separada de la carencia, ni del deseo, ni de la voluntad. De esta manera, la necesidad se vería clasificada según fuera el grado de apremio de la carencia, del anhelo y de la voluntad. La necesidad es una motivación integrada a un deseo en forma de impulso o urgencia por una cosa específica. Necesidades básicas. También las necesidades del funcionamiento organísmico humano son necesidades básicas, puesto que son inseparables de la existencia biológica y fisiológica natural, cuya ejecución satisfactoria es premisa básica para la vida humana. Entre ellas se cuentan los subsistemas de acción y orden anatomofisiológico, como el subsistema cardiovascular, el nervioso, el gastrointestinal y otros, cuya característica principal es su inmodificabilidad. De modo que, en lo sucesivo, al plantear los conceptos allegados a necesidades básicas, retomaremos la idea de necesidades en el contexto psicosociológico. Para tener un consenso teórico social experiencial acerca de las necesidades básicas, primero se contempla el contexto temporal en que nos ubicamos, la contemporaneidad, la sociedad postindustrial, la era tecnológica y de la información. En opinión del personaje Iván Ilich, Tolstói 1886, la sociedad actual es la sociedad necesitada. Elizalde, Martí y Martínez, 2006, consideran que ello se ha visto magnificado por el produccionismo y el consecuente consumismo de la sociedad, cuya realidad genera evidentes transformaciones relacionales y culturales, además de medioambientales. La sociedad industrial y postindustrial se caracteriza por generar continuamente necesidades, lo que implica que la existencia en la Tierra, en el seno de las sociedades, se defina por una marcada dependencia a personas y objetos, bienes y servicios. A esa condición y hábito de dependencia se le ha llamado necesidad,
la cual subordina a las personas, las actividades y el ciclo de la relacionalidad humana a su movimiento, a sus prácticas económicas, a sus avances tecnológicos y a su concepción de desarrollo de la que el hombre no puede sustraerse. Elizalde, Martí y Martínez asumen que lo que se evidencia es el equívoco de confundir satisfactores con necesidades. Dicen estos autores que la sociedad presente identifica como necesidades básicas la adquisición, usufructo y disfrute de bienes o servicios, lo que se ha constituido en un paradigma generalizado de satisfacción, olvidando ciertamente el valor utilitario de ellos. Entonces se establece una uniforme sinonimia entre la urgencia de poseer esos bienes, acumularlos, y aquellas realidades personales y sociales realmente básicas, imprescindibles, humanas. La satisfacción de las necesidades de los seres humanos se redujo a la urgencia de tener bienes. Nussbaum, 1998, propone que para llegar a un consenso acerca de las necesidades humanas básicas, es preciso pensar en términos de la funcionalidad y universalidad de ellas. Arguye que se deben comprender tales necesidades en función de los objetivos personales y comunitarios y de la idea del contenido general de la vida humana. Nussbaum argumenta que el ser humano siempre reconoce al otro, al ser humano con el que se relaciona, independientemente de las realidades y escogencias individuales. Además, esta autora piensa que a pesar de las diferencias de toda índole entre todas y cada una de las personas, hay un consenso general y compartido sobre ciertas características cuya ausencia significa el fin de una forma de vida humana. La lista de necesidades humanas básicas sería: vivir la totalidad de la vida humana completa, gozar de buena salud, estar bien alimentado, tener derecho y libertad de movimiento, evitar el dolor innecesario y perjudicial, tener experiencias placenteras, usar los 5 sentidos para sentir, imaginar, pensar y razonar, relacionarse con personas y cosas fuera de nosotros mismos, amar a quienes nos aman. Elizalde, Martí y Martínez, 2006, arguyen que las necesidades básicas se originan en la noción de derechos humanos reconocidos por y para el conjunto de la humanidad. La existencia, apropiación, uso, defensa y posesión de tales derechos son de y para todo ser humano y originan, por ende, las necesidades de y para el hombre. Necesidad de pertenencia. Para Maslow, 1975, la necesidad de pertenencia, como la del amor, tiene una orientación psicosocial propia. Se dirige a la cohesión interpersonal, representa el deseo y la voluntad de establecer un reconocimiento de la otredad y manifiestan la premisa relacional de ser reconocidos por los semejantes. La pertenencia implica el arraigamiento, la posesión de lo universal, llámese territorio, cultura, tradiciones, lengua, raza, etc. La necesidad de pertenencia para este autor implica el anhelo de ser integrado a redes y grupos sociales que poseen distintivo y una direccionalidad y propósito comunes, al menos temporalmente. La realización y cumplimiento de esta necesidad tiene el requisito de la satisfacción previa en un cierto nivel de aquellas necesidades fisiológicas y de seguridad fundamentales, entre las que se cuentan la necesidad de amigos, de compañeros, de una familia, de identificación con un grupo y de intimidad con un miembro del sexo opuesto. En palabras de García Pérez y Talaya, 2008, la necesidad de pertenencia implica el reconocimiento de un vínculo, unas tareas y unos satisfactores específicos. Cuando la persona evidencia, en palabras de García Pérez y Talaya, 2008, la necesidad de pertenencia implica el reconocimiento de un vínculo, unas tareas y unos satisfactores específicos. Cuando la persona evidencia que posee cualidades, intereses, habilidades, obligaciones, tiempos y espacios compartidos por varios miembros de un grupo o una comunidad, se ve en la necesidad de compartir la información y las experiencias que posee al respecto de esas posesiones que, ahora comprende, no son singulares ni privativas, sino que corresponden a un modelo de formación común. La necesidad de pertenencia para estos autores es la misma necesidad de identificar y ser identificado. La pertenencia obliga al reconocimiento del otro y por el otro. La pertenencia involucra la compartición y la adquisición, una especie de trueque, para reforzar el ser humano aquí y ahora. La necesidad de pertenencia es la necesidad de responder a la pregunta del por qué y para qué la persona está en este mundo,
lo que significa que los objetivos particulares se someten a la directriz que posea ese grupo o comunidad a la que se desea pertenecer. La realización personal está así en función de un colectivo que dinamiza las propias potencialidades. Cameron, 2004, concluye que los aspectos o elementos esenciales que hacen surgir la necesidad de pertenencia son otras necesidades, como la de sentirse valorado, necesitado y aceptado por otras personas, grupos o ambientes. Cuando en términos medianamente satisfactorios estas necesidades se satisfacen, se opera una apertura en la persona para identificar más fácilmente la similitud y complementariedad de características personales y sociales. Entonces se facilita la integración a los sistemas e instituciones, se viven y aprecian las experiencias de ajuste y congruencia, se fortalecen los lazos unificadores y se maximizan en pro de objetivos planificados los vínculos interpersonales como una faceta más de la identidad social.